Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todas y a todos, tanto si nos estáis viendo ahora en directo como más tarde en diferido. Y bueno, por fin os oigo, nos estrenamos en Twitch, estamos muy contentos por ello y más haciéndolo en conmemoración de un día tan importante como es el 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, ¿no? Bueno, también para que lo sepáis, nos podéis ver tanto en Twitch como en Facebook y LinkedIn, si es que está funcionando todo bien. Y nada, para quien no sepa qué es osoigo.com somos una página web de participación ciudadana. Nuestro objetivo es fomentar la comunicación directa entre los políticos y la ciudadanía. Trabajamos en México, en España y ahora también en Chile. Y nada, ¿cómo hacemos cómo fomentamos, ¿no?, esta comunicación directa? Pues lo que hacemos es lanzar campañas con diferentes ciudadanas, ciudadanos y asociaciones dirigidas a diferentes cámaras. Esto lo hacemos, puede ser a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, también a nivel europeo. Y una vez estas campañas han llegado a un mínimo de apoyos, nos encargamos de ponernos en contacto con los miembros correspondientes de la cámara que sea para que den una respuesta de forma pública en nuestra página web. Entonces, hoy queríamos hacer lo mismo, ¿no? Queríamos fomentar esta comunicación directa entre asociaciones, ciudadanas, políticas, pero por desgracia Tania Sánchez, la diputada de Asamblea de Madrid por Más Madrid, no ha podido asistir finalmente bueno, no podremos llegar a hacerlo como queríamos, ¿no? De todos modos, queremos bueno, hacer de este directo pues un espacio donde compartir diferentes historias, opiniones, vivencias, muy diferentes, ¿no? Pero todas con un elemento en común, que es la mujer. Y nada, también deciros que eso, ¿no? Es un espacio para compartir entre nosotras, pero también quien quiera participar en nuestro chat también puede hacerlo sin ningún problema. Y bueno, no me enrollo más y presento a las asistentes que tenemos hoy. Tenemos a Carolina y Victoria, son fundadoras de la Asociación Cultura Menstrual. Es una asociación que se dedica a divulgar y dar visibilidad a diferentes temas relacionados con la menstruación. Buenas tardes, Carolina y Victoria. Buenas Buenas tardes. tardes. También Muchas tenemos gracias por invitarnos. igualmente, también tenemos a Irene, es enfermera y es administradora del movimiento Enfermería de Madrid Unida. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Esther. Y finalmente tenemos a Lorena, es una chica de 26 años que tiene fibromialgia, una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Un placer teneros a todas aquí. Y bueno, aparte de, por supuesto, diréis cómo han llegado hasta aquí, ¿no? Todas ellas han participado con nosotros lanzando campañas en nuestra página web, en Os Oigo. Y si os parece, empezaremos con Carolina y Victoria, de Cultura Menstrual. Bueno, si queréis contarme un poco sobre la campaña que lanzasteis, queríais enfocaros, ¿no?, en el tema de la pobreza menstrual. Si queréis contar un poco qué es la pobreza menstrual para quien no lo sepa. Sí, de acuerdo, empezaré yo con una pequeña exposición porque, bueno, para explicar la constitución de nuestra asociación, que ahora se encuentra en su trámite legal, pero que llevamos ya un par de años trabajando en diversos espacios y eventos por la nueva cultura menstrual. La praxis nuestra para la nueva cultura menstrual la hacemos desde el activismo. Y existen pues diversas ramas por las que podemos actuar para que el consciente colectivo sobre lo que representa el ciclo menstrual en nuestra sociedad cambie a una versión más positiva, saludable y digna para todas, ¿no? Entonces, esto se puede hacer desde diversas prácticas, dígase desde el arte, el alfabetismo corporal, la educación, la salud, el tema de los productos de recogida del sangrado menstrual para que sean más saludables para nosotras, para el planeta, la literatura, las diversas mujeres que están escribiendo al respecto de la salud menstrual, y otra rama es la justicia menstrual, que es un poco el tema que nos trae hoy aquí a compartir con ustedes.
El concepto de justicia menstrual va muy de la mano con otro concepto que es el de la pobreza menstrual, término que engloba no solo la falta de acceso a los productos de recogida del sangrado menstrual, sino también a la dificultad de acceso al agua potable o a espacios donde podamos gestionar nuestra menstruación, dígase lavabos públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación de pandemia que traemos desde el año pasado ha acrecentado lo que viene siendo el término este de la pobreza menstrual. Y bueno, para nosotros es importante que se recojan los datos necesarios que ofrezca la Administración al respecto de bueno, cómo están llevando las personas que menstruan la gestión y el acceso a los productos de recogida del sangrado menstrual. Desde diversas asociaciones y ONG sí que lo estamos detectando, es real, no estamos hablando de la India y de países empobrecidos, sino que es un concepto que ya estamos aquí difundiendo y dándole visibilidad aquí en España. Y bueno, de momento nuestras demandas sobre la mesa están las de la bajada del tipo impositivo en los productos, esa es una de ellas, y en los productos de recogida del sangrado menstrual. Y entonces, bueno, en relación a esto fue que hicimos la campaña de justicia menstrual el año pasado. Y bueno, y a partir de aquí yo quiero que Victoria complemente un poco lo que yo les estoy comentando. Bueno, pues como decía Carolina, todo este contexto y toda esta situación nos llevó a que en mayo del 2020, fruto precisamente del contexto de pandemia y también de la ya clara invisibilización de estos temas y sobre todo de la pobreza menstrual, ¿no? Porque en España no existe ningún estudio ni ninguna investigación sobre cuál es el índice de pobreza menstrual, cuando sí que se desarrolla y sí que se ha llevado a cabo en otros países, ¿no? Y por lo tanto, de lo que no se habla, de lo que no se investiga, pues no existe, pero no significa que no esté ahí. Y también el hecho de llevar a cabo esta campaña en ese momento determinado fue que precisamente en el contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, económica y social, se activaron un montón de redes de ayuda, de soporte en los diferentes territorios, en los diferentes barrios de las diferentes ciudades y se llamaba a la recogida de alimentos, ¿no? Y de productos de necesidad para aquellas personas que lo necesitaban, pero bueno, y a veces se habla de los productos de limpieza o de higiene, pero nunca se habla y se visibiliza la necesidad de la recogida de productos de higiene menstrual. Y esto pues nos muestra precisamente esta invisibilización de esta realidad. Y luego cuando llevas productos a bancos de alimentos o ya sean de alimentos, o sea, o productos que no son directamente alimentos y dices, mira, traigo un par de paquetes de compresas o de tamas, ay, sí, lo necesitamos, pero no es algo de lo que se hable ni es ni algo habitual que se pida, ¿no? Entonces, nosotras también desde el Encuentro de Cultura Menstrual, que es el germen de la asociación que estamos llevando a cabo ahora, desde el principio, desde que se generó el primer Encuentro de Cultura Menstrual, estamos en contacto con una asociación de Madrid, que es la de Menstruación Digna, y que esta asociación se dedica específicamente al tema de la pobreza menstrual. Estuvieron presentes ya en el primer Encuentro de Cultura Menstrual y a partir de aquí se generó una relación personal que nos llevó pues a unir fuerzas y a nosotras con nuestro público y nuestro nivel de alcance a los medios, pues lo primero, redactar un manifiesto por la justicia menstrual que podéis encontrar en la página web precisamente del Encuentro de Cultura Menstrual, a redactar ese manifiesto firmado por nosotras y firmado por las mujeres de Menstruación Digna y a llevar a cabo una campaña en redes y bueno, sobre todo en redes,
de visibilización de la pobreza menstrual, también intentamos llegar a políticas, a políticos para, bueno, presionar sobre el tema. Y ahí está, ¿no? Y esto es lo que llevó después a que Jesús nos contactara y a unir todavía más entidades para seguir haciendo fuerza y conseguir los apoyos necesarios para poder, llevarlo a la administración pública, a los responsables políticos, porque también nos gustaría recordar que dentro de las promesas electorales del Partido Socialista, que es uno de los partidos que está gobernando en España, pues estaba la promesa de aplicar el IVA súper reducido del 4% a los productos de higiene menstrual. Y esto no se está, ni siquiera se está hablando ni se está proponiendo, ¿no? Y claro, es el cambiar el tipo de IVA, ¿no? El tipo de impuesto impositivo a estos productos en una caja de Tampax, por ejemplo, con el IVA actual y con el IVA súper reducido, pues tampoco es tanto, ¿no? Dices, bueno, no vale la pena porque, de hecho, el otro día lo estaba buscando y son como 15 céntimos de diferencia. Pero si tenemos en cuenta lo que el gasto que supone estos productos a la vida fértil de una mujer y de todas las mujeres por ejemplo, del Estado español y sumamos, ¿no? Pues en un año representa 18 millones de euros de recogida, ¿no? De impuestos por parte del Estado. Con lo cual, pues es un tema, es una cantidad ya nada despreciable. Y bueno, ya luego nos podríamos comentar pues iniciativas que sí que se están llevando a cabo en otros países, ¿no? Que sí que están, países que no es que sean, como decía Carolina, no son países, no estamos hablando del Nepal, ni de países africanos, ni de, ¿no? Esta idea de la pobreza, ¿dónde está la pobreza? No, la pobreza la tenemos en Europa, ¿no? Y la tenemos en España, la tenemos al lado de nuestra casa. Y precisamente, pues en países como Escocia, como Francia, como Nueva Zelanda, pues ya están llevando a cabo iniciativas ya no solo de reducir el IVA, sino de incluso de repartir productos de higiene menstrual de manera gratuita, sobre todo a los colectivos de riesgo de exclusión social, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues igual tenemos que empezar a tomar ejemplo de los países del entorno, como Francia, como Escocia, y si ellos lo están aplicando, pues seguramente, teniendo en cuenta las características de España, pues igual aquí lo necesitamos todavía más, ¿no? Sí, es que es fuerte, ¿no? Pensar que se da mucha prioridad a ciertos productos de limpieza, como, yo qué sé, quizá pañales, ¿no? Papel higiénico, pero en cambio un producto que utiliza más de la mitad de la población, que no se tenga en cuenta, ¿no? Que bueno, que aunque sea una vez al mes, pues lo necesitamos sí o sí. Sí, luego también podríamos hablar de las alternativas a estos productos, ¿no? Porque ya sería quizá otro debate. Los productos de recogida del sangrado, de higiene menstrual tradicionales, pues tampoco son los que precisamente más gasto generan, pero también los que generan más desechos y los que generan menos salud para las mujeres. Con lo cual, igual no solo, cuando hay un contexto de necesidad, de pobreza, de urgencia y de necesidad, pues hay que atender esa necesidad con los productos que más de la mano tenemos, ¿no? Pero también el hecho de impulsar el uso de otro tipo de productos, ¿no? Que sean más sostenibles, que a la larga son mucho más baratos porque son una inversión que dura años, ¿no? Como por ejemplo la copa menstrual o las compresas de tela, y que claro, aquí ya estamos hablando de otras dinámicas de mercado y otros intereses que van más allá de recaudar impuestos de un Estado que es
pues que a quien le interesa que sigamos utilizando pues las compresas, los tampones, que como ya he dicho son los productos más caros a la larga, que generan más desechos y que por lo tanto son menos sostenibles y son más agresivos para nuestra salud. Y que bueno, hay mucha tela que cortar. Vale, y en este sentido vosotras también os dedicáis a dar visibilidad y como a fomentar estos productos que son más ecológicos y que salen más baratos a la larga. No sé si tratáis este tema o no os metéis. Sí, por supuesto. No sé si quieres comentar tú algo, Carolina, o pues sigo yo. Bueno, la asociación desde luego impulsa también la generación de conocimiento sobre estos otros productos y cada una también de las miembros fundadoras de la asociación desde nuestros propios proyectos replicamos obviamente lo mismo, ¿no? El hacer conocer, hacer visible el uso tanto de compresas de tela como la copa menstrual, como también algo que es más de aprender sobre el cuerpo y de gestionar lo que es el sangrado libre. Bueno, todo esto le damos visibilidad, lo apoyamos y estamos también impulsando bueno, que desde las administraciones también se incorpore este conocimiento y a nivel educativo también se replique, que no sea que solo haya un taller sobre menstruación en el cual esté soportado por Tampax o Evax, que son los que les ponen el PowerPoint a las chicas, ¿no? Y entonces ya te quedas tú con tu kit de esa marca y con eso fidelizas el resto de tu vida sin saber de los otros productos. Entonces sí, también es otro de los objetivos de la asociación visibilizar los productos ecológicos y saludables tanto para nosotras como para la tierra. También os quería preguntar porque me parece muy interesante el tema de la educación menstrual, ¿no? Porque creo que estaréis todas de acuerdo conmigo en la época en el instituto de decir, oye, tienes un tampón y pasártelo como si fuera droga casi, ¿no? Y que esté todo tan silenciado y como incluso que se vea como con asco, ¿no? Y bueno, no sé ahora mismo cómo está la situación entre las adolescentes, pero seguramente todavía hace falta más educación, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues sí, yo es que además soy docente y profesora de secundaria, así que los adolescentes los tengo a mi alrededor casi todos los días y sigue siendo un tabú. Es verdad que cada vez está más presente la necesidad de la educación menstrual, cada vez hay más iniciativas desde las escuelas, los institutos, las AMPAs, las AFAS, para promover, por ejemplo, charlas, ¿no?, sobre este tipo. Hay algunas mujeres que lo realizan. Yo el otro día, por ejemplo, también hice una charla a una escuela. Cada vez se ve más la necesidad precisamente porque todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Porque mis alumnas me siguen pidiendo ir al baño así escondidas porque tienen que cambiarse la compresa, ¿no? O cosas, o bueno, depende también, estoy en un instituto con una diversidad cultural, étnica, religiosa muy grande y entonces, claro, en función del origen cultural del adolescente, pues todavía es un mayor tabú, pero vamos, que tampoco hay muchas diferencias, la verdad. En general sigue siendo un tabú, sigue siendo algo de lo que no se habla y por lo tanto, ya que estamos un poco en un contexto de revolución menstrual y que cada vez la menstruación está más presente, pues es el momento perfecto para hacer llegar esto a las nuevas generaciones, porque si no, nunca generaremos un cambio. Tendremos que esperar a tener 20 y pico años o 30 años para descubrir que tu cuerpo es cíclico, que tus hormonas te influyen, que hablar de la menstruación y de enseñar una compresa no es un tabú. Y bueno, pues cuanto antes generemos el cambio, pues seguro que llegamos todos y todas a la madurez y a la adultez mucho más sanas y mucho más conscientes de nuestro cuerpo y de nuestros procesos. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Y no sé si Irene o Lorena queréis comentar algo de interés o que queréis aportar.
Yo personalmente creo que sí que me faltó una educación menstrual en mi época de instituto, porque es verdad, no se habló nunca de eso y se ha tenido que utilizar lo que siempre se ha visto por la tele, ¿no? Que son las compresas, los tampones, por decirlo de alguna forma, pero sí que no hemos tenido una educación donde se nos haya propuesto otras formas de pasar la menstruación, ya que es cada mes. Por ejemplo, la copa, yo a día de hoy, si no me hubiese informado por mí misma, yo en el instituto no se hablaba de eso, no era algo que... Y supongo que yo lo he tenido en falta, o sea, que estaría bien que en los institutos se diera ese tipo de educación, que haya más opciones, que no sea la que de toda la vida. Yo quería decir que ya que comentas esto, ¿no? Y ya que se supone que en este foro iba a haber una política y por lo tanto una persona con poder y con responsabilidad y representatividad pública y política, esperemos que lo llegue a ver, ¿no? Sí, Pero, también es eso, es importante la educación menstrual, hablar de la salud femenina, hablar de cultura menstrual. Pero el otro día leía un post, ¿no? Que decía que la mayoría de las iniciativas y los proyectos, entre los que está nuestra asociación, el proyecto de Carolina, el mío y muchos otros muy interesantes y muy importantes, son de origen privado. O sea, somos las mujeres las que vemos, bueno, las que descubrimos lo maravilloso que es descubrirnos cíclicas y las que nos ponemos porque es nuestro deseo y nuestro querer llevar esto a otras mujeres, pero en algún momento la administración pública se tendrá que hacer cargo también de esto, ¿no? Porque como dice Lorena, bueno, a ella le ha faltado dentro de su formación y su proceso educativo, ¿no? Y son cosas que tienen que ver también con las dinámicas de casa y de familia, pero también con el contexto sociocultural y educativo en el que estamos. Yo, por mi parte, sí que pues agradeceros el trabajo que estáis haciendo, que me parece muy importante. Nosotros desde Sanidad, pues me parece muy importante el trabajo, sobre todo con colectivos en riesgo de exclusión. Creo que se subestima lo que es, ¿no? la menstruación y la incidencia y que tienen en nuestra vida diaria y en este tipo de colectivos, ¿no? El impacto que puede tener, por ejemplo, sobre la autoestima de la mujer y las consecuencias de esto. Estos colectivos tienen como menos disponibilidad, ¿no? Primero de estos medios de menstruación y luego, por otro lado, bueno, pues el acceso a quizá la educación, a nivel cultural, ¿no? La erradicación de mitos que hay, que sigue habiendo. Yo en las consultas muchas veces de enfermería, ¿no? Te encuentras una serie de preguntas que no corresponden quizá con el nivel cultural que tú esperas o con lo que tú crees que a nivel social se conoce de todo esto. Entonces creo que es un trabajo muy interesante y de verdad, desde mi punto de vista, enhorabuena total por vuestro trabajo. Gracias. Bueno, pues ya que estamos, seguimos con Irene. Como decía, es enfermera y administradora de Enfermería de Madrid Unida. Es un movimiento, si tengo bien entendido, ¿empezó a raíz de la pandemia o empezó antes este movimiento? Pues Esther, te cuento, bueno, eso, yo soy Irene, soy enfermera y soy especialista en salud mental, en enfermería de salud mental y pertenezco al movimiento de Enfermería de Madrid Unida. Este movimiento surge este verano pasado, el verano de 2020. Un poco, yo creo que, como lo comentas, lo de la pandemia, al final la pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto unas carencias que ya venían de años de evolución. Lo que pasa que creo que la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso para las profesionales de enfermería. Hay que tener en cuenta que dentro de nuestra profesión, ¿no? Hay una es eminentemente femenina. En la Comunidad de Madrid formamos el 85% de la profesión, las mujeres, y ha sido una profesión que históricamente ha estado supeditada a otra profesión, ¿no? En este caso la medicina, que era pues hace años eminentemente masculina. Entonces yo creo que a partir de aquí, ¿no? Pues es importante desarrollar la enfermería, qué es lo que hacemos y cuáles son las carencias que tiene nuestra profesión. Y un poco también hacer la reflexión si estas carencias son debidas realmente a una situación económica que todos estamos viviendo o también tienen algún tinte, ¿no? de
de que la profesión sea eminentemente femenina. Son preguntas que nosotras nos planteamos dentro de nuestro entorno laboral y que creo que se pueden lanzar a la sociedad un poco y conocer las opiniones de todo el mundo. Nuestro movimiento surgió un poco a raíz del descontento y el sentimiento de abandono tanto por parte de las instituciones como de los sindicatos. Este sentimiento de abandono de la profesión se fundamenta no solo en que llevamos años sin conseguir mejoras a nivel profesional, sino que además hemos perdido derechos que teníamos previamente adquiridos. Respecto a estos derechos, por ejemplo, bueno, nosotros hemos redactado desde el movimiento un manifiesto un poco poniendo en la palestra los distintos problemas que tenemos dentro de enfermería, un poco organizados según el interés que la gente que forma parte del movimiento ha valorado, ¿no? Y dentro de estas pérdidas de derechos está, por ejemplo, la jornada laboral, las horas de jornada laboral. Nosotros hasta 2012 teníamos una jornada laboral de 35 horas semanales que, pues eso, secundaria a la crisis económica de 2012, se aumentó a 37 horas y media. Esto por reactivo a la situación económica de ese momento y consideramos que previo a la pandemia esa situación económica que motivó ese aumento de horario estaba solventada. De hecho, esto lo pone de manifiesto que otras comunidades como País Vasco, Castilla-La Mancha Andalucía sí que han vuelto a esas 35 horas. También explicar la importancia de las 35 horas para el colectivo de enfermería. Sabemos que hay otros profesionales que nos pueden decir, no, nosotros trabajamos más horas. Sí, pero nosotras trabajamos 24 horas al día durante los 365 días del año. No tenemos festivos, no tenemos fines de semana, no es que no las tengamos, sino que trabajamos. Entonces, el tema de trabajar en la Comunidad de Madrid 37 horas y media, lo que supone es que muchísimas profesionales libramos un único fin de semana al mes. Y eso es un agravio comparativo con otras profesiones y además provoca muchos problemas de conciliación familiar. Al final esto da lugar a que muchas profesionales tenemos que reducir nuestra jornada para poder conciliar o incluso pedir excedencias, teniendo que renunciar a nuestro puesto de trabajo al menos de manera temporal. Nosotros, mediante la plataforma, os oigo también por explicar la iniciativa que presentamos a través de vuestra plataforma, fue la equiparación salarial con otras comunidades. Algunas de las respuestas que obtuvimos de parte de los políticos, ¿no?, era que legalmente es difícil homogeneizar las retribuciones a nivel estatal, pero sí que queremos poner de manifiesto que en Madrid, siendo una de las comunidades que mayor coste de vida tiene, la enfermería, por poner un ejemplo, la hospitalaria, ocupa el número 15 en cuanto a las 17 comunidades autónomas. Esto quiere decir que una de las comunidades con mayor coste de vida, además con una jornada laboral superior a otras comunidades, está situada en el número 15 de las 17 comunidades autónomas en cuanto a retribuciones. Y eso sin meternos en la enfermería de residencias o en la privada, que ahí encontramos que las diferencias pues, son abismales. ¿Qué nos encontramos también en la enfermería? Que la defensa de la profesión es muy difícil. Es un tema muy controvertido y nosotros desde el movimiento al final lo que hemos tenido que hacer es acudir a la vía legal. Acudir a la vía legal para reclamar derechos que ya están ratificados tanto por el Tribunal Supremo como por tribunales de justicia de la Unión Europea. ¿Esto por qué? Porque nuestro derecho a huelga está muy limitado. Enfermería de Madrid tuvo una huelga en octubre de 2020 en la que se establecieron servicios mínimos del 100%. Yo tengo compañeras a las que llamaron para trabajar porque tenían que cubrir por ese obligado cumplimiento, ¿no?, estos servicios mínimos del 100%, y hay servicios en los que no se están cubriendo de manera habitual. Es decir, que en días de huelga hay más personal trabajando que en los días normales. Esto a nosotros no nos deja manifestarnos, no nos deja luchar por nuestros derechos. Entendemos que hay una necesidad, y sobre todo en estos momentos de pandemia, de que los sanitarios o de que las enfermeras en este caso estemos al pie del cañón, pero también tenemos que tener derecho a reclamar nuestros derechos, válgame la redundancia, ¿no? Entonces, pues nos lo ponen muy difícil para poder avanzar en la profesión. Es muy difícil desde enfermería poder reclamar cosas porque estamos muy limitadas. Entonces, bueno, un poco metiéndome más en temas en relación con la mujer, por ejemplo, dentro de enfermería no se entiende que la baja por riesgo en el embarazo está contemplada en la semana 37.
Nosotras lo que pedimos es que esta baja se dé a partir de la semana 24 y esto no es una petición aleatoria o que nosotros nos inventemos, sino que está basada en las recomendaciones de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. Las profesionales de enfermería estamos expuestas a toxicidades por la medicación, a riesgos de infección, pasamos muchísimas horas de pie, además cargamos peso, estamos expuestas a situaciones de urgencia, ¿no? Que no podemos prever. Un paciente, desde lo básico de una movilización de un paciente que está encamado hasta algo como una caída, hasta pues un paro cardiorrespiratorio que tengamos que atender, son situaciones en las que tú no puedes parar a decir, no, es que estoy embarazada, no puedo atender a este paciente. No, tú con tu tripa de 37 semanas quizá tengas que atender a un paciente que se te está cayendo o a un paciente al que hay que hacerle una RCP. Entonces, vemos que no tiene ningún sentido que en el colectivo de enfermería, como en otras profesiones, no se adelante ese tipo de bajas y que en otros colectivos sí que se ha conseguido y no entendemos por qué en enfermería no se contemplan estas cosas. Luego, centrándonos un poco en la pandemia, hemos escuchado que en diversas encuestas que enfermería es una de las profesiones mejor valoradas durante la pandemia por los ciudadanos. Sin embargo, escuchamos, ¿no?, que hemos sido, por ejemplo, las sustitutas de la familia. Desde enfermería y desde la sanidad en general, pero bueno, hablando de nuestro colectivo de la enfermería, se ha hecho un gran esfuerzo, es verdad, para aliviar la situación de soledad que vivían estos pacientes. Somos personas, somos humanas y vivíamos esa situación igual que el resto. Pero creo que eso conlleva, esa afirmación conlleva un menosprecio a nuestra profesionalidad. Enfermería es una carrera universitaria de 4 años. Hay una serie de especialidades que conllevan un par de años más, con lo cual hay profesionales que tenemos entre 4 y 6 años de formación universitaria para estar atendiendo a las personas tanto en hospitales como colegios, residencias privadas, etc. Además, esto se acompaña de un reciclaje continuo, ¿no?, porque la salud va cambiando, la ciencia va avanzando y nosotros nos tenemos que estar reciclando. Nuestros cuidados están basados en la evidencia científica. Desde el movimiento y desde enfermería en general creo que hay que desterrar esa visión de la enfermera como la chica, la niña, la persona maja, ¿no?, la persona bondadosa, que al final eso también está ligado, yo creo, un poco al papel de la mujer en relación a los cuidados, ¿no?, como que es algo que va conjuntamente. Entonces, nosotras queremos reivindicar nuestro papel como profesionales formadas en cuidados científicos y de calidad y que este papel en la sociedad se nos vea como tal. No somos chicas buenas que pasábamos por allí, somos profesionales universitarias formadas para cuidar basándonos en cuidados científicos y conlleva mucho esfuerzo como para que al final, ¿no?, y además es algo como muy manido decir, ay, mi nieta, por decir un ejemplo, es que es mi enfermera, mi nieta viene, me da 2 pastillas, es como mi enfermera. Bueno, será muy buena nieta y te atenderá genial, pero no es una enfermera, ¿no? Nadie dice que porque tú te das el paso en un paso de cebra eres un policía. Entonces, pues, yo creo que hay que poner un poco esto en su sitio. Y luego, bueno, centrándonos más en feminismo, ¿no?, que es un poco sobre lo que va esta charla, así que me parece lanzar un poco a la reflexión el acceso a los puestos de gestión dentro de nuestra propia profesión. Viendo un poco porcentajes, lo que he comentado anteriormente, somos el 85% de la profesión somos mujeres. Sin embargo, si atiendes a los puestos de gestión, yo, por ejemplo, he estado explorando un poquito, ¿no?, pues, por ejemplo, los presidentes de los colegios profesionales de enfermería a nivel de las autonomías y de las provincias y los porcentajes cambian a un 50-50, es decir, el 50% de los presidentes son hombres. Esto puede llamar un poquito la atención teniendo en cuenta, ¿no?, los porcentajes que he comentado anteriormente. Si esto lo acompañas, por ejemplo, la presidencia del Consejo General de Enfermería nunca ha sido ostentada por una mujer. Ahora mismo el presidente del sindicato mayoritario de enfermería es un hombre. Entonces, yo no quito mérito a estos hombres que ostentan estos cargos y, por supuesto, no les atribuyo machismo, ¿no?, para nada, pero creo que es una reflexión que hay que hacer un poco a este respecto. En junio se publicó también un análisis sobre la presencia de enfermeras en España en redes sociales. También se veía estos porcentajes del 50%, del 50-50, ¿no?, en el top 10 de los enfermeros en cuanto a comunicación y seguidores. Y ellos, en este estudio o en este análisis, se planteaba una reflexión que yo quiero un poco también lanzar desde aquí. ¿A qué se debe estos porcentajes? ¿Es porque los hombres son más visibles, venden más, las mujeres estamos menos preparadas o quizá también tenemos menos tiempo u otras prioridades en
nuestra vida, ¿no? Nos asociamos más hacia los cuidados y demás. Entonces, desde la enfermería yo sí que quiero plantear si quizá en cuanto a la gestión, en cuanto a redes sociales y demás, quizá estamos viendo un techo de cristal del que igual no estamos siendo todos los conscientes que deberíamos y hay que lanzar esa reflexión tanto a la sociedad como al colectivo y ver un poco qué herramientas, tanto desde lo personal, ¿no? De una reeducación personal como a nivel cultural, ¿no? Cómo podemos cambiar estos porcentajes y ser más visibles, al final atendiendo a los porcentajes. No es cuestión de quitarle sitio a nadie, sino ser realista con la situación de la enfermería. Y bueno, esa es mi exposición un poco y muchas gracias por darnos espacio para hacer esta exposición. Gracias a ti, Irene. Yo ahora, cuando estabas mencionando esto de las estadísticas de los puestos de responsabilidad, yo hace unos años hice el trabajo de final de carrera sobre las mujeres en el ámbito de la comunicación. Yo estudié periodismo y era un poco del estilo, no era exactamente lo mismo, pero sí que era que en las carreras de comunicación audiovisual, periodismo, publicidad, era un 70% chicas, 30% chicos. Y a medida que entrabas en el mundo laboral, pues, por ejemplo, había más paro, ¿no? Entre las mujeres periodistas. Y luego ibas subiendo los cargos y creo que en los principales medios de comunicación de España, creo que era solo un 14% de mujeres que ocupaban cargos de responsabilidad. O sea, de 70 a 14. O sea que veo que es eso, ¿no? Que es algo que afecta a diferentes... Bueno, es algo relacionado con el mundo laboral, seguramente. Yo creo que es algo cultural al final, ¿no? Y que para todos los ámbitos. Al final creo que también, y esto es opinión personal, las mujeres al final nos vemos más sometidas al escrutinio público, nos cuesta más dar nuestra imagen. De hecho, hay también un análisis sobre los perfiles de mujeres en los que no se muestra la imagen real de la mujer, sino que se muestra una imagen y tal, y que esto ocurre menos en los perfiles masculinos. Entonces yo creo que a las mujeres nos cuesta dar nuestra opinión, nos cuesta que nos escuchen, ¿no? Y creo que es eso, que esto al final pasa por tanto una reeducación personal como cultural y que al final este es el camino, hacer este tipo de encuentros, poder hablarlo, poder decirlo, poder comunicarte. Yo a raíz de esta presentación he hablado con compañeras un poco de su visión, de enfermería, feminismo y tal, y al final es muy enriquecedor lo que te encuentras porque te encuentras experiencias muy similares que muchas veces no compartimos pensando que son las únicas que nos pasa y no es así. Sí, sí. Bueno, no sé si Carolina, Victoria o Lorena, si queréis comentar algo. Pues agradecer todo el trabajo que habéis hecho, que vamos, que increíble. Es lo que puedo decir. Y que de acuerdo en todo lo que has dicho. Sí, yo también totalmente de acuerdo en todo lo que has comentado. Simplemente quería hacer la apreciación de que el problema no es que la enfermería se convierta en la chica que pasa por allí, ¿no? Sino el valor que se da en esta sociedad a los cuidados, ya sean los cuidados de la nieta a la abuela o los cuidados de carácter sanitario, científico, que puede ser el de la enfermera, ¿no? En que no por ser cuidadoras somos menos importantes, de hecho todo lo contrario, somos más importantes y las profesiones que se dedican a los cuidados pues deberían estar mucho más cuidadas, tanto en las retribuciones salariales como en la valoración cultural y social que se tiene de ellas. Totalmente de acuerdo. Sí, en este sentido, quizás sí que es verdad que la ciudadanía quizás se ha ido dando cuenta, ¿no?, de la importancia de vuestro trabajo, pero es una pena que haya tenido que pasar una pandemia para darnos cuenta de esto. Sí, pero yo creo que aún y así, en el imaginario, ya trayéndolo al tema propio nuestro con Victoria de la menstruación, ninguno se puede imaginar, porque yo misma, que estoy en este tema, hasta que no leí un argumentario de varias enfermeras de lo que representó estar con aquellos trajes EPIs, horas y horas, porque claro, no se tiene la perspectiva tampoco a la hora del material, ¿no? Del material, en este caso el EPI, con esa perspectiva de, vale, una mujer que necesita poder ir al lavabo en un momento dado cuando tiene su ciclo. Y leí relatos relacionados con lo mal que lo pasaron, que algunas se ponían incluso varias capas de mallas y de bragas con tal de
bueno, de que su flujo menstrual estuviera allí porque no había la posibilidad de estar quitándote todo aquello para volvértelo a poner y a mí eso me resultó algo bastante chocante, ¿no? Que en el imaginario ya nos cuesta un montón de valorar lo que es el trabajo en la enfermería y de darle ese lugar de la importancia de los cuidados, pero luego ya cuando vas a asuntos concretos y relacionados, ya digo, con la situación de pandemia, visualizar, imaginar cómo lo deben de haber pasado es tremendo en esto, ¿no? En aquellos días en que vosotras estaban con el ciclo y con todo aquel... Muy difícil. Todo muy difícil. Y sigue estando, ¿eh? O sea, quiero decir, las enfermeras seguimos poniéndonos los EPIs, sigue habiendo unidades de COVID, ¿no? Sigue estando. Y es verdad que desde que empiezas a sudar horriblemente hasta el no poder ir al baño para algo tan básico como cambiarte porque estás con la menstruación, todo eso influye en tu trabajo. Entonces, yo creo que sí que es importante el que al menos estemos conscientes de quién tenemos enfrente y el esfuerzo que conlleva, ¿no? A cada uno donde está. Sí, sí. Y bueno, por supuesto, si hablando de enfermeras, también hablamos de todo el personal que está en primera línea, ¿no? En el hospital, también celadores, técnicos, ¿no? Auxiliares, que a veces también se olvida un poco ciertos otros papeles, ¿no? Que... Claro, Las personas que limpian, que también son sobre todo mujeres. ¿El qué, perdón? Las personas las personas que se dedican a la limpieza, que también son sobre todo mujeres. Sí, a veces se ha hablado de profesionales sanitarios, yo creo que es mejor hablar del personal que trabajamos en sanidad, porque es eso, son desde el médico, terapeuta, enfermera, hasta pues educadores, personal de limpieza, la gente que se dedica, ¿no? a arreglar y a que podamos el resto de trabajo. Entonces, hay muchas personas que han colaborado en toda esta situación y creo que es importante tenerlos en cuenta todos, ¿no? Lo que decía de saber a quién tienes enfrente y el esfuerzo que conlleva estar ahí independientemente de tu profesión. Sí, sí. Qué interesante, la verdad, me está encantando todo lo que comentáis. Y bueno, ya para terminar, volvemos con Lorena. Bueno, es una chica eso de 26 años que tiene fibromialgia, que hay gente que ni siquiera sabe qué es la fibromialgia, pero hay gente que la conoce un poco y dice, uy, no, pero esto es para gente, es de gente mayor, ¿no? Y dices, tú que eres tan joven no puede ser que lo tengas. Pero bueno, al final sí que es así. Y si quieres, cuéntanos un poco, bueno, qué es la fibromialgia, para quien no lo sepa, y cómo te llegaron a diagnosticar. Exacto, primero me gustaría, bueno, yo soy Lorena, tengo 26 años y como bien ha dicho Esther, pues soy paciente de fibromialgia y sobre todo me gustaría empezar explicando un poquito qué tipo de enfermedad es y qué es, porque últimamente se ha puesto como un poquito de moda a raíz de que se ha hablado sobre esta enfermedad en televisión y no se ha enfocado como se debería, de hecho han dicho cosas que no eran ciertas y para la gente que no conoce esto, que lo desconoce, es un error porque van a creer lo que ven en la tele y no es así. Por eso, explicar un poquito lo que es. Y la fibromialgia es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que afecta con dolor a los músculos y a las articulaciones, entre otros síntomas que puede tener, como por ejemplo en mi caso, aunque haya más, migraña, fatiga muscular, rigidez articular, trastorno de memoria o de concentración, disfunción de la mandíbula, hasta llegar al punto de la depresión y de la ansiedad. Estos son los síntomas que yo por lo menos tengo, pero sé que hay más, depende de la persona, depende del paciente, también se van variando. El problema de esta enfermedad es que es muy difícil de detectar porque no se sabe el origen y porque a raíz de que la persona empieza a quejarse, la vida del paciente, a raíz de sus pruebas, no se ve ninguna alteración, por eso no se detecta. ¿Qué pasa? Que no es algo que nos inventamos los pacientes, no es un problema psicológico, sino realmente se puede decir, porque se ha investigado, es que es una enfermedad neurológica. Significa que hay un problema en el sistema nervioso central, no es que nos lo inventemos y ya está. Y por eso no se ve. ¿Por qué no se detecta? ¿Por qué cuesta tanto detectarlo? Es porque no hay ninguna prueba específica que te diga, bueno, vamos a hacerte la prueba de la fibromialgia. No existe una prueba en sí. De hecho, se tienen que realizar muchísimas pruebas para descartar todas las otras enfermedades reumatológicas. El diagnóstico al final llega cuando te han hecho tantas pruebas de que han descartado tantas cosas porque salen bien las pruebas, que es que
cumples unos requisitos que son los puntos de la fibromialgia, que son unos puntos detectables que te duelen y los otros síntomas que os he comentado y que no forman parte de otra enfermedad reumatológica, te derivan a que ya es fibromialgia. ¿Qué pasa cuando tienes la fibromialgia? ¿Qué tipo de cura hay? No existe una cura universal para esta enfermedad. Sí que hay algunas vías para el paciente, como pueden ser la terapia conductual, que es adaptar a esa persona a un nuevo tipo de vida que ya está limitada, pues otro tipo de vida que influya de forma física, como puede ser meditación o ejercicios que se puedan hacer, como psicológica, como meditación, intentar relajarse dentro de todo lo posible, porque eso al final también afecta al cuerpo y de forma emocional también. Y por otra parte tenemos fármacos. Fármacos que realmente llegan a ser antiinflamatorios, lo cual en mi caso no puedo porque les tengo alergia, por eso estoy un poco fastidiada, o por otra parte son la mayoría antidepresivos, lo cual te alivia el dolor, sí, un ratito, pero no soluciona el problema. Además, sus efectos secundarios pueden ser incluso peores que lo que te puedan llegar a ayudar. Los datos importantes sobre esta enfermedad es que hasta el 1992, o sea, hace 30 años, aún no se había decretado como enfermedad en la OMS. O sea, en el 92 es cuando dijeron, vale, la fibromialgia es una enfermedad. Eso no significa que antes no existiera. Así que hay que dejar de decir que es una enfermedad invisible. Aunque tú no lo detectes en las pruebas, hay que empezar a visibilizarlo. Porque si dices que es invisible es como, bueno, no tiene tanta importancia, sí la tiene. Y otro dato importante, que es lo que me hace a mí reflexionar, es que el 90% de los pacientes con fibromialgia son mujeres. Mi reflexión propia puede ser, no se ha llegado a investigar más porque somos mujeres. Es que al final los hombres, ese 10% de pacientes que son hombres, son los que más perjudicados están aún porque no se les hace caso tampoco, al igual que a las mujeres. Esa es mi reflexión que podría llegar, porque hay otras enfermedades que si afectan a los dos sí que se investigan más. Vale, mi historia personal es que, bueno, tendría que empezar por el principio, que es que desde pequeñita pues siempre he tenido problemas, siempre me han dolido las rodillas, la espalda y siempre me lo han justificado. Bueno, es que estás creciendo, bueno, si tienes un problema lumbar es la menstruación, me lo iban justificando. Cuando ya me hice más mayor, ya empezaron los dolores más locales en las manos y yo ya empecé a ver que eso ya no era justificable, que así que había un problema. Es cuando ya empecé a hacerme pruebas. Como no salieron, o sea, salió todo bien, me dijeron, bueno, pues será de estar con el móvil, incluso me dijeron. Yo, pues vale. Como era algo estacional, era más en invierno, quise pensar que pues también justificarme a mí misma. Es por el frío, es la humedad, pues vale. Pero ya pasando el tiempo, ya en verano era una fatiga crónica, un cansancio extremo, ya no eran solo las manos, eran todos los puntos articulares de mi cuerpo. Entonces volví a insistir, aquí me está pasando algo, por favor, háganme caso, háganme pruebas. Empezaron de nuevo las pruebas, me hicieron muchísimas, de hecho al final me derivaron de reumatología a un doctor de fibromialgia especializado en fibromialgia, el cual le puse una queja, porque aparte de no diagnosticármelo en todo su derecho, pero bueno, sí que me recetó una medicación la cual no era para mí, porque primero me recetó antiinflamatorios, el cual yo le dije en persona en su consulta, disculpa, pero yo esto no me lo puedo tomar. Y la otra medicación que me dio fue para la enfermedad de la gota, la cual yo no lo tengo. O sea, realmente me dio medicación fuerte, la cual una desconozco y la otra no puedo, y se lo dije. Y su respuesta fue, bueno, esto es un experimento, vamos a probar. Pues no, disculpa, no es un experimento. O sea, puedes destrozarle la vida más a una persona si yo a tomarme algo a lo cual yo no puedo. Entonces le puse una queja, pero bueno, caso omiso total. Y seguí insistiendo porque es que si no insistes en este tema, como lo dicen, como que no te hacen caso, es como, bueno, pues ten una vida tranquila y no se puede tener una vida tranquila cuando tienes un dolor el cual nadie te lo entiende. Entonces siguieron investigando y tal y me tocó otro reumatólogo el cual ya me dijo que tenía un cuadro fibromiálgico, que sí, que ya empezaron un poquito más a hacerme caso. ¿Qué pasa? ¿Cómo me afectó a mí esto como persona y como mujer? Pues físicamente, primero, te
te limita a hacer ciertas cosas que ya no puedes volver a hacer, como deporte externo que tenga impacto directo en la articulación. Yo eso ya no lo puedo hacer, yo no puedo ir a hacer deporte como hacía antes, porque me va a doler y no es que me vaya a doler en el momento, es que mañana me va a doler más. O cargar peso, cosas simples como levantar lo que sea, como llevar la bolsa de la compra, como secarme incluso el pelo, mantener el brazo así. Son cosas que cada vez se van intensificando y cada vez son más precisas y dices, es que cada vez voy a peor y te vas limitando. Entonces, yo también he tenido que escuchar mucho mi cuerpo para entenderme, ya no lo que me puedan decir los médicos porque ellos me pueden recetar cosas y ya está. Entonces, físicamente me limita a eso. Yo sí que intento seguir haciendo cosas mientras pueda, porque si algún día no puedo, me voy a arrepentir. Aunque no lo hago como antes, sí que intento bailar, sí que intento caminar, sí que intento hacer todo aquello que esté en mi mano, aunque sé que a la mañana siguiente lo voy a pagar caro. Y psicológicamente es como más me ha afectado a mí tener esta enfermedad y el trato que he recibido de la sociedad en sí. Por ejemplo, jefes que he tenido que les he dicho, es que tengo esto, me están haciendo pruebas, yo no puedo seguir este ritmo, prefiero que buscáis a otra persona que pueda cumplir este horario y esta actividad porque yo veo que ya no puedo más. Y decirme que su tía abuela estaba igual y, bueno, pues tu tía abuela a lo mejor es mayor, pero aunque yo tenga 26 años, esta enfermedad también existe y también me afecta igual. Y hay que hacer algo antes de que acabe como tu tía abuela y por eso necesitaba ayuda. Sobre todo han sido los médicos, no todos, pero sí son los que me han hecho sentir más pequeñita y como que más mentía. La mutua, por ejemplo, siempre me decían cosas como, tú lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, hay gente peor que tú, es que tú eres muy joven, no te creo. Entonces es bastante duro afrontar a los profesionales también a veces, no digo todos, porque gracias a profesionales de la sanidad he ido avanzando y me han estado dando un montón de posibles soluciones hasta llegar al punto. También la enfermedad no es algo fácil, no es algo que puedas decir, toma esto que te vas a curar o vas a estar mejor. Es difícil. Entonces, al final, cuando sentí que mi alrededor no me entendía, que la sanidad en sí no me daba la ayuda que yo necesitaba rellenar mi descontento de alguna forma y entonces decidí hablar, subir un vídeo a las redes sociales, utilizar las redes para explicar cómo me sentía y así es como conocí a gente que está en la misma situación que yo. Gracias a ese vídeo, Osoigo se contactó conmigo, hicimos la primera entrevista, yo ya me sentía un poquito más escuchada, que aunque no sea una solución para mi enfermedad, para mi tranquilidad mental de que se está hablando, que a lo mejor haya alguien que le interese y que quiera seguir investigando, que nos pueda ayudar de alguna forma, pues a mí me hizo sentir mejor. Y conocer a gente que está en la misma situación, aunque no nos podemos ayudar físicamente, sí que es cómo estás hoy, cómo te sientes, porque sabes que te entiendes, ¿sabe? Aunque tengas a personas queridas a tu lado y te intenten ayudar, te intenten apoyar, nunca van a llegar a empatizar como pueden hacerlo personas que están a la misma situación. Entonces me gustó el subir el vídeo y no me arrepiento porque es como que me he liberado un poquito y dar visibilidad a esto porque me parece súper importante, porque es una enfermedad que lleva toda la vida, pero solo lleva 30 años estando como activa. Pero nos hacía aún falta muchísima información que la gente tiene que entender y que no es algo psicológico, no es algo que nos inventemos, se tiene que tomar ya como una enfermedad como cualquier otra y se tiene que tratar a los pacientes con credibilidad. Y esta es la razón por la que estoy aquí, que he llegado hasta aquí a través de utilizar un poquito las redes para hablar sobre ello, de cómo nos sentimos y que no se nos juzgue sobre todo. Lorena, perdona, desde Twitch, mira, voy a mostrarlo, han preguntado qué sucedió al final con esta queja, si, o sea, cómo quedó la cosa. A ver, es que no solo ya, a ver, yo he estado 6 años, 6 años desde que era consciente de que ya empezaba a tener un problema que no era justificable con la menstruación o con que estaba creciendo, ¿vale? Entonces yo he tenido mucha paciencia, son 6 años,
yendo de un sitio para otro, de traumatología a reumatología, de reumatología a fibromialgia, de fibromialgia a medicina interna, de medicina interna otra vez a reumatología. Me han ido yendo a diferentes sitios, entonces me he topado con un montón de situaciones. Otra fue que he tenido que tener mucha paciencia también en este tipo de situaciones. Llegó un momento que me hizo una analítica, perdieron la analítica, la tuve que volver a repetir, me tuve que estar esperando otra vez para los resultados que eran importantes. Lo cual al final dije, mira, hasta aquí voy a poner una queja y me voy a quejar de todo el mundo, el cual no me ha hecho sentir buena paciente, y puse la queja, redacté todo lo que tenía que redactar y al cabo de, no sé si una semana o 2, me respondieron, muchas gracias por su queja. Ya está. Y nada. Y ya pues dije, pues vale. Entonces ahora siempre que puedo hablar con algún médico, soy clara, le digo lo que quiero, lo que necesito, porque es que si no me van moviendo como marioneta y al final yo tengo miedo de un día no poderme levantar porque yo ya no sé vivir sin dolor. O sea, yo no recuerdo lo que es vivir sin dolor. Y no quiero que por tener paciencia y ser buena e intentar ser sumisa, yo vaya empeorando hasta el punto de no poder levantarme de la cama. Y es algo que no voy a permitir ya. He llegado a un punto que hasta aquí. Y voy a luchar siempre con educación y con todas las armas que tengo para mí, para todas mis compañeras y compañeros que estén viviendo esto. Y si puedo dar voz a gente que a lo mejor no puede, hacerlo. Y gente que se sienta sola, que vea que no lo está, sobre todo. Lorena, en la campaña creo que decías que tienes otra enfermedad. ¿Tienes una enfermedad autoinmune o una enfermedad crónica? Sí, hija, es que yo tengo un pack, pero casi todas las personas que tenemos fibromialgia tenemos como varias cositas que al final es todo un cúmulo. Yo tengo una enfermedad autoinmune que mis defensas no me defienden prácticamente, diciéndolo mal. No sé si Irene me podría ayudar un poquito en eso, pero bueno, prácticamente mis defensas no funcionan como deberían, entonces soy paciente de riesgo, en verdad. Y tengo alergia a un montón de cosas, soy muy propensa a... Entonces, es un cúmulo de cosas. Entonces, vivo como un poco burbuja. Tengo que tener mucho cuidado con la dieta, el ejercicio, mi estado mental, estar tranquila, intentar hacer... Es complicado, es complicado. Sí, es que es complicado, la verdad, porque, bueno, yo pensaba, no sé si habéis visto alguna vez una serie que se llama Black Mirror, pero hay un capítulo en el que hay un doctor que le ponen un casco para saber qué siente el paciente. Y la gente dice, mira, pues ojalá existiera esto para que se supiera cómo se siente una persona con fibromialgia o cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero claro, en la fibromialgia es justamente súper difícil porque no puedes ver el dolor, no puedes ver lo que hay y no puedes saber lo que siente la otra persona. A mí me impactó, bueno, primero muchas gracias Lorena por tu testimonio. A mí me impactó cuando justamente, diría que fue Facebook, bueno, fue las redes, vi una imagen de una persona que le habían pintado pues como moretones por todo el cuerpo, ¿no? En una serie de morados, más violetas, menos, rojos. Y claro, eso visualmente claro, a mí enseguida me llevó a pensar, vale, ostras, qué dolor, qué daño, ¿no? Qué padecimiento. Es que tenemos como eso, que hasta que no vemos sangre, una llaga o algo así, nos cuesta empatizar con el dolor, pero es esto, hay que visibilizarlo y bueno, te agradezco mucho que lo hagas en nombre de todos. Yo también tengo enfermedad neurológica y sé lo que es el dolor continuo, entonces también te agradezco por ello. Claro, más que no se vea es que crean que está ahí, aunque no se vea, que lo traten como si sí se viera. Que sí que es verdad que, como dices, que si yo me tuviese que pintar el cuerpo, las zonas donde me duele, también se me vería un mapa. Entonces, lo que tienen que hacer es tratarnos como que sí se ve, porque el dolor existe, entonces sí se ve. Yo, Lorena, quería dar la enhorabuena por el testimonio y por la valentía, la verdad. Creo que es verdad que esta enfermedad es un poco invisible y yo como profesional sí que
sí que pediría, ¿no?, que esto de no creo lo que me cuentas en un paciente, lo que te cuenta el paciente siempre es verdad. Puede ser que sea manifestación de distintas cosas, pero que sea tal cual lo que está contando, o quizá haya otro trastorno detrás que hay que analizar, pero la experiencia propia del paciente siempre es válida. O sea, a mí invalidar un testimonio diciendo es que me estás mintiendo, me parece, para empezar, nosotros podemos ser sanitarios, pero no somos un detector de mentiras. O sea, me parece Claro, súper fuerte, por supuesto. pero puedes detectar una mentira. Entonces, bueno, pues darte la enhorabuena. Creo que al final el camino pasa injustamente porque personas como tú luchéis por esto y que entre toda la sociedad entendamos y también trabajemos, ¿no?, para poder ayudar a las personas que están en tu situación, en otras muchas situaciones invisibilizadas, ¿no? Pero que al final todo parte de la escucha y que si nos escuchamos los unos a los otros y compartimos unos con otros, creo que es donde surge un poco el conocimiento y el entendimiento, y creo que hay que tener esto claro y que debería estar más presente en la sociedad. Muchas gracias. A vosotras. Irene, yo te quería preguntar, porque muchas veces bueno, por lo que tengo entendido, la fibromialgia se relaciona muchas veces con salud mental o se intenta tratar desde allí. Claro, yo tengo entendido que mucha gente con fibromialgia acaba teniendo depresión, pero que hay gente que se piensa que es un poco al revés, ¿no? Que a raíz de la depresión tienes dolor, pero parece que es más bien al revés, ¿no? Que a raíz de tener un dolor crónico, pues acabas generando, o sea, te acaba afectando, ¿no?, en la salud mental. No sé si Irene como especialista o, bueno, si Lorena quieres comentar algo. Lorena. Bueno, yo en mi caso, todos tenemos problemas, ¿no? Como todo el mundo, todos tenemos etapas, pero no lo relaciono directamente con que yo haya tenido una mala época o una mala situación como que me ha brotado una enfermedad así. Yo no lo creo. Pero sí que afecta el cómo te sientes tú a tus dolores, pero eso le pasa a todo el mundo, no solo a las personas con fibromialgia. Pero sí que ha llegado a un punto de bueno, esto pasará, tú intentas convencerte de, bueno, pues por ahora puedo hacer esto, por ahora puedo hacer aquello, ¿no? Pero cuando ya empiezas poco a poco a decir, es que esto ya me está costando, es que esto tal, y de levantarte y que te pese tanto el cuerpo, de sentir que tienes cemento en las venas o que tienes cables chispeando dentro del cuerpo y que la gente se levanta con vida normal y tú te levantas y te cuesta la vida, sí que dices, jolín, es que yo ya no sé si puedo tener una vida normal, es que yo ya no voy a tener una vida normal. Eso claro que te afecta psicológicamente y entras en una depresión porque nadie lo ve, nadie lo entiende, nadie lo siente, entonces es que lo que te he dicho, que te sientes sola y dices, ¿y quién me ayuda? ¿Y cómo me ayudo? ¿Y qué hago? Entonces todas esas dudas, todas esas preocupaciones te van pesando y llegas a entrar en una depresión y una ansiedad de decir, es que pasan los días, cada vez estoy peor y no tengo solución aún. Entonces, sí, tú puedes tener fibromialgia y llegar a tener, hay que ser positiva, hay que intentar serlo siempre, pero es muy difícil porque el dolor que sientes no lo controlas, pero sí que te puede llegar a controlar tu estado de ánimo. Entonces, es complicado. Pero bueno, ahí estamos. Haremos todo lo posible para mejorar. Yo quería comentar una cosa en relación a Lorena y la fibromialgia, ¿no? Me parece súper importantísimo visibilizar este tipo de enfermedades y testimonios como el tuyo, porque efectivamente la fibromialgia es una de las enfermedades que ahora quizá está empezando, como algunas otras asociadas a las mujeres, pero ha sido invisibilizada durante mucho tiempo precisamente porque la mayor parte de las pacientes son mujeres, ¿no? Igual que ha pasado con la endometriosis, que por suerte ya se está cambiando recientemente, en los últimos años, y que esto tiene que ver con un sesgo de género, ¿no? Con un sesgo de género en la investigación médica y sobre todo en la investigación médica, que es la que puede generar un proceso de investigación para ver pues cuál es el origen, si es algo autoinmune, si es neurológico, bueno, porque en la ciencia y en la investigación médica todavía hay un sesgo androcéntrico, ¿no? Todavía la investigación está creada, o sea, está pensada desde la óptica
de lo masculino, de lo masculino, lo patriarcal, todo lo que queramos ponerle, ¿no? Y hace un tiempo leí un artículo precisamente sobre fibromialgia y decían que cuando las pacientes son mujeres siempre se busca un origen psicológico y es el tratamiento más habitual, o al menos el tratamiento de manera continuada, más allá además de los antiinflamatorios, cuando el dolor es más acuciante. Y en cambio, en el caso de los hombres, siempre se buscaba una razón física, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos claramente cómo todavía vuela en el inconsciente colectivo esta cosa de, bueno, mujer, no te preocupes, ¿no? Ya se te pasará. O igual no, igual estás equivocada, ¿no? Igual no te duele tanto. Apúntate a yoga. Es lo que me han dicho. De hecho, el diagnóstico del doctor de fibromialgia, al cual le puso una queja, me puso mente muy dispersa. Yo pensaba, ¿cómo no la voy a tener dispersa si tengo un problema y nadie me hace caso? Y estoy físicamente que no puedo trabajar. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo no voy a tener la mente dispersa? Claro que me afecta, pero no significa que yo tenga la mente dispersa haya hecho que yo esté enferma. Claro. Sí que se le da como, qué exagerada. Tú ponte a trabajar, apúntate a yoga. Es lo que me han dicho, a mí me han dicho esas palabras. Entonces, supongo que si fuera un hombre no le dirían apúntate a yoga. Digo yo, esa es mi opinión. Entonces, puede ser que haya una falta de interés para esta enfermedad porque solo hay un 10% de hombres. No lo sé. Y es posible que también, aparte del hecho de ser mujer, el hecho de ser joven, ¿no? También influya. Por supuesto. Si eres joven, no puede ser que tengas estos dolores, que esto lo tienen las señoras de 80 años, ¿no? No tú. Claro, y es lo que yo decía. Ahora, cogedlo ahora que estamos a tiempo. Hacedme caso ahora. Yo he ido a natación, que es el único deporte que puedo hacer ahora, y he entrado allí llorando porque era la más joven. Todas las otras personas eran de 60 para arriba, 70 para arriba. Entonces yo decía, ¿qué hago aquí? Pero al final te tienes que adaptar a lo que te está pasando y a lo que eres ya, y ya está. Pero sí, por ser joven y mujer, vamos, que no, ponte a trabajar, que hay gente peor que tú. Es lo que me han dicho repetidísimas veces. Y bueno, lo que comentaba, que decíamos, ¿no? Eso que... Yo, o sea, desde mi experiencia sí que he visto bastantes personas, en este caso creo que la mayoría, si no todas, mujeres diagnosticadas de fibromialgia acompañadas de algún problema o algunos síntomas, ¿no? Relacionados con la salud mental. Totalmente lógico, es que si tienes un dolor crónico, te sientes muy solo, ¿no? Porque pues, es una enfermedad poco visible. Además, tienes estas experiencias similares a las que cuenta Lorena, que lo que al final decía yo, que creo que no es que Lorena sea especial, es que quizá el sistema no está adaptado, ¿no? a ese tipo de enfermedades y sobre todo a enfermedades en las que son mayoritariamente de mujeres, por la causa que sea. Que al final no se haya descubierto el origen no significa que no exista. O sea, es que al final el estudio en neurología estamos muy en pañales, ¿no? Y hay que seguir adentrándonos en eso. Entonces, sí, totalmente normal desarrollar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, cuando sientes dolor crónico, no te sientes acompañada, además tienes una limitación en tu vida diaria, no sé, o sea, yo me lo imagino, de repente poder ir a trabajar, tener un dolor, ver limitada mi vida diaria, pues claro que tendría síntomas, creo que es muy probable tener síntomas depresivos, entonces yo creo que al final, ¿no? Como la causa sería la fibromialgia es difícil de tratar porque no hay un tratamiento específico, al menos por el momento, bueno, pues por lo menos hay que hacer ese acompañamiento y esa escucha activa de este tipo de pacientes, al menos darles respeto y no invalidar su relato, me parece fuera de lugar totalmente que desde un contexto sanitario, ¿no? En el que entendemos que las enfermedades avanzan, evolucionan, el no saber un origen hoy no significa que no lo vayamos a encontrar mañana. Invalidar de esa manera lo que te cuenta un paciente me parece que está fuera de lugar. Ya digo, puede ser que lo que te cuente el paciente sea objetivamente así o puede ser que haya otro problema detrás, pero hay que investigar. Si el paciente tiene sufrimiento, hay que ver qué pasa. Puede ser una cosa u otra, pero hay que ver, pero ese sufrimiento existe. O sea, y el dolor, yo sobre dolor, es que el dolor es tan personal, tan subjetivo, que si alguien te está diciendo que está sufriendo, tú le tienes que atender. Claro. Independientemente de que sea la causa, tú lo tienes que atender y lo tienes que tratar. Y quizás tienes un tratamiento de un tipo u otro, no lo sé,
pero desde luego hay que tratar ese problema y hay que ayudar a la persona. Entonces, sí, Al igual que he tenido experiencias malas, he tenido experiencias buenas, ¿no? En el ámbito sanitario, porque al final son los que han insistido en personas profesionales que me han dicho, yo te creo, aunque yo no lo vea, yo te creo, vamos a seguir intentándolo, o sea, no todo ha sido malo. No se trata de personas malas que no quieren ayudar. Sí hay personas buenas, sí hay sanitarios buenos que me han ayudado y siguen haciéndolo, o sea, no todo ha sido malo. Los sanitarios también están para ayudar y también se agradece también que nos den ese espacio para seguir intentando buscar soluciones, que es tan importante. Yo es que ahora estaba pensando, como atando un cabo más, cuando comentabas lo de será la regla, ¿no? Que te duele, también volviendo un poco a lo de la cultura menstrual, que esta tendencia a pensar que, bueno, normalizar, ¿no? Que sintamos dolor cuando tenemos la regla y volviendo un poco a la falta de educación menstrual, ¿no? Sobre este tema. Sí, es muy habitual, pero no significa que sea normal, ¿no? Es la frase que... Claro. Y claro, el dolor es muy subjetivo, ¿no? Pero claro, quizá un dolor de que no te puedas ni mover de la cama, pues seguramente no debería ser normal. Sí, sí. Pues nada, chicas, no sé si tenéis alguna aportación más que queráis hacer. Bueno, por mi parte agradecer este espacio y poder hablar con otras personas que también están en temas súper importantes y necesarios para la mujer y dar gracias para por lo menos en mi caso, dar visibilidad a esto y que llegue a todas las personas posibles, que aprendan también sobre esto y quien en mi caso esté en la misma situación, que me busque, que se ponga en contacto y que no se sienta sola. Eso es desde mi corazoncito, que muchísimas gracias. Yo por mi parte nada, pues agradecer a todas, ¿no? Las experiencias que han contado, creo que al final todo es enriquecedor. Desde mi campo de igual, dar las gracias a este espacio de visibilizar la enfermería, visibilizar los distintos movimientos que surgen un poco para reclamar pues nuestros derechos y una dignificación, ¿no? de nuestra profesión que tan necesario es. Y nada, pues eso, dar gracias y que ojalá estos espacios pudieran ser más comunes, ¿no? Y podamos visibilizar muchas más experiencias. Carolina, ¿hablas tú? Gracias igualmente a Esther y bueno, y un poco a todas por haber estado aquí y haber compartido desde vuestra experiencia personal y como asociación también. Y bueno, encantada y que esto siga, que no pare, que estamos en el camino correcto, segurísimas de eso y bueno, por la salud de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Osoigo por contar con nosotras. Un placer por mi parte y bueno, y en nombre de Osoigo, que seguro que todo el equipo está encantado con este directo. Ha sido un placer, pues eso, estrenarnos en Twitch en un directo como este, con un tema, pues eso, ¿no? Este era el objetivo, ¿no? Compartir historias súper diferentes, que al fin y al cabo hemos visto que hay diferentes vínculos y que entre nosotras nos entendemos, que hay muchas cosas por cambiar todavía, pero bueno, seguramente yo creo que poco a poco podemos ir escalando. Estamos avanzando. Exacto. Bueno, un placer y que vaya muy bien la tarde. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias mucho. Gracias. Adiós y gracias a la audiencia. Que vaya muy bien. Sí. Adiós.